Estamos viviendo los días que anteceden el Pentecostés. El Pentecostés se daba 50 días después de la Pascua. Hemos pasado la Pascua, el domingo de resurrección, y nos estamos preparando para el día del Pentecostés. Y durante estos días que anteceden este gran evento que vamos a tener el día del Pentecostés, quiero que vayan aprendiendo sobre el Espíritu Santo. La primera acción del Espíritu Santo es revelada en el libro de Génesis. Al principio de todo, había un caos generalizado en la tierra, pero el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. El hecho de que el Espíritu Santo estuviera allí indicaba el cambio drástico que habría del desorden y de la destrucción al orden y a la reconstrucción de una nueva obra. Podemos decir entonces que el Espíritu Santo es el creador, es el aliento de vida de esta creación. Eso significa en la práctica que el Espíritu Santo continúa moviéndose sobre la humanidad hoy, aún estando la misma en un caos moral y espiritual debido a la acción de Satanás. Y así como hubo una creación perfecta en el principio, pues la luz resplandeció y todo se convirtió en bello, fértil y útil, Dios está listo para hacer una nueva creación actualmente. Yo no dejo de impresionarme con lo colorido de los jardines, de las flores. Es lindo, ¿verdad? Las frutas en su gran variedad, los colores de los pájaros, cómo son perfectos y variados. Los peces, vaya qué buen gusto ha tenido Dios. La naturaleza nos encanta con sus colores y con su perfección. Todo obra del Espíritu Santo, el Espíritu de la creación. Pero ahora el Espíritu Santo está trabajando, no simplemente en el planeta, sino en cada uno de nosotros de modo exclusivo, personal, en todo aquel que se rinde a Él. Es lo que podemos llamar de génesis del alma, el rescate del principio original que hace que el ser humano se torne la imagen y semejanza del Señor Dios. Una pequeña pausa aquí. Llega una persona delante de Dios, toda arruinada, con mal aspecto, toda enferma, oliendo mal por sus muchos vicios, oliendo a alcohol, oliendo a droga, días y semanas muchas veces sin bañarse, repugnante. Pero cuando esta persona se rinde delante de Dios, el Espíritu Santo toma la vida de ese ser humano como materia prima y hace de la vida de esta persona una obra de arte. Esa es la especialidad de Dios, del Espíritu Santo. Es el génesis del alma. Él rescata el ser humano para que vuelva a ser la imagen y semejanza de Dios. Por eso, el mismo aliento que le dio vida a Adán sopla de nuevo en la humanidad, a fin de regenerar al hombre caído y muerto en sus delitos y pecados, porque así está el ser humano cuando vive en sus pecados, muerto. La palabra muerto significa separado de Dios en ese aspecto. El soplo del Espíritu Santo que transformó al barro, una masa inanimada, en un ser vivo, ahora sopla para transformar tinieblas en luz, el alma abatida y desolada en alguien feliz y honorable, a hijos de ira en hijos del Altísimo, como dice en Efesios 2:3.
Entonces el Espíritu Santo entra y transforma el holgazán, el vago, el salvaje, el maleducado, la mujer vulgar, la persona más maleducada, en un caballero, en una dama, en una persona amable, una persona transformada de tal modo que la familia y los amigos y los que la conocieron antes tienen que volverla a conocer otra vez. Y se sorprenden del cambio que solo el Espíritu Santo lo puede hacer, lo puede dar. Vamos a seguir. El papel del Espíritu Santo desde el comienzo es transformar al alma, pues el hombre natural, separado de Dios, camina en tinieblas, en confusión, y tiene su entendimiento completamente oscurecido. Puede conferir ahí con Efesios 4, del 17 al 19. El corazón humano por naturaleza es duro como una piedra. Por eso no hay consejos o actitudes de terceros que puedan modificar su condición. Imagínense si el marido que es rebelde, que es grosero, la esposa lo pudiera transformar a su antojo. Pero no hay mujer que pueda transformar a su marido. No hay madre que pueda transformar a sus hijos. Nadie puede transformar a nadie. El único que tiene este poder transformador sobre una persona es el Espíritu Santo. Es Él quien puede modificar su condición. Es más, ni siquiera la propia persona puede cambiar su corazón. Yo he conocido personas que me han buscado y han dicho: yo quiero hacer las cosas bien, pero el vicio me domina. Había un hombre que amanecía, agarraba unas monedas, los billetes más de bajo valor, e iba a comprar el pan para sus hijos. Para cada hijo compraba un pan, mas para él un trago de agua ardiente. Porque mientras no tomaba aquel trago de agua ardiente, estaba temblando. Temblaba por el agua ardiente. A cada hijo compraba un pan, mas para él el guaro. Sin el Espíritu Santo el ser humano no consigue cambiar ni siquiera a sí mismo. Yo he visto personas que están en una relación tóxica. Son agredidas, maltratadas, insultadas y no consiguen salir de ahí. Un cantante chileno canta una canción: tengo un amor que no es amor, que me hace daño, y mi corazón está en sus manos. Y va a seguir sufriendo un infierno hasta que el corazón esté lleno del Espíritu Santo. Porque mientras el corazón está en las manos de la otra persona va a seguir humillando, insultando, agrediendo, maltratando, y la persona maltratada seguirá ahí siendo una esclava de esa relación tóxica. Obispo, yo no quiero ser así. Entonces priorice el Espíritu Santo. Solo Él transforma, solo Él puede cambiar a una persona desde adentro, desde su corazón. En su estado contaminado, este corazón de piedra no logra experimentar el amor de Dios, entender su justicia o admirar su bondad. Este corazón corrupto tiene apetitos y pasiones tan impropios que no hay solución para él. Solo el trasplante de un nuevo corazón. Pero en este caso espiritual, el corazón es cambiado por un procedimiento espiritual. Es Dios quien hace ese trasplante, como dice en Ezequiel 36, 26. Por eso en todas las generaciones vemos a millones de personas en el mismo estado en que la tierra estaba al principio, como las personas han vivido, sin orden y vacías. Es decir, infelices, vacías de paz, desequilibradas y débiles. Vienen los problemas y en lugar de enfrentarlos,
quieren huir, quieren morir, se deprimen y algunas se entregan a los vicios, a la vida sin reglas, a la amargura, a la depresión, al consumismo, a las relaciones múltiples y a tantos otros males. Hay tanta oscuridad en el alma de quien aún no nació de Dios y no tiene su espíritu, que no hay un propósito correcto en la vida. No viven, apenas existen. Muchos no viven, apenas existen. Mas cuando el ser humano llega delante de Dios y se entrega para que Dios cumpla en su vida sus planes, sus propósitos, viene el Espíritu Santo en esta persona sin discriminar a nadie y hace nacer dentro de esa carcasa, de ese caparazón de carne y huesos, nace un hombre nuevo, una mujer nueva, engendrados por el Espíritu Santo. El caos en la mente humana se evidencia cuando la gente desperdicia su poco tiempo, sus fuerzas y sus sueños en este mundo, solo persiguiendo cosas fútiles y pasajeras, sin pensar en la eternidad. Y por más que las personas se esfuercen por vivir al máximo todos sus sueños, logren la realización profesional y familiar, fama y dinero, al final de su existencia se ven frustradas y asustadas por el destino que les espera después de la muerte. En una entrevista a un programa de reportajes, una cantante y actriz americana, no quiero dar nombre aquí ahora, pero ella era cuestionada por la periodista que la entrevistaba. Y la periodista le preguntaba: ¿y a ti no te da miedo envejecer? Ella decía a la periodista: yo me cuido mucho, tengo muy buena salud y considero que estoy envejeciendo en muy buena forma comparado con otras mujeres de mi misma edad. Pero te confieso, decía ella a la periodista que le entrevistaba, lo que me da mucho miedo es pensar que un día me voy a morir. Y fíjese que esta mujer, en cualquier lugar del mundo que vaya, llena los estadios de personas que van a ver sus shows, sus espectáculos. Pero a pesar de su fama, dinero, tiene miedo del día en que tenga que morir y dejar este mundo, porque no sabe qué destino tomará su alma cuando pase para la eternidad. El hombre caído teme, incluso inconscientemente, por su futuro eterno, pues sabe que no tiene poder sobre el mañana. Después de todo, Dios es el único autor del libro de la vida, y solo el Espíritu Santo limpia la podredumbre del alma con agua pura y regenera al hombre para que pueda encontrarse con Dios. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre alguien, es como si Dios mismo decretase dentro de esa alma el sea la luz. Fue así que se creó el universo, con una orden que salió de la boca de Dios, que sea la luz. Los científicos dicen que el universo se creó de una gran explosión. ¡Qué novedad! ¿En qué momento surgió esa gran explosión? Cuando Dios dijo, sea la luz. ¿Será que necesito ir a una universidad y estudiar ciencia por 5 o 10 años para entender que todo fue creado de esta manera? Mi respeto a todos los estudiosos e intelectuales, pero hasta el ser humano más simple, si es humilde de corazón, puede entender que todo fue creado por Dios a partir de esta orden que salió de su boca: sea la luz. De la misma forma como fue dicho en el pasado, Dios dice a cada ser humano cuando recibe su espíritu.
Entonces sí hay transformación del carácter. Además, la vida empieza a tener sentido. Es que comenzamos a vivir con Él y para Él. Y descubrimos la verdadera paz y el sentido de la vida. Hay paz, purificación en los deseos y objetivos y una forma de ver la vida, de pensar y tratar a las personas que están a nuestro alrededor. Quien se llena con el Espíritu Santo va por el mundo exhalando la fragancia del perfume de Jesús. Aconseja a las personas con amor, con una sabiduría que usted se sorprende. Es que no es usted, es el Espíritu Santo hablando sabiamente a través de su boca, usándolo como su instrumento. Ay, qué experiencia extraordinaria es recibir al Espíritu Santo. Así, el Espíritu Santo es aquel que le pone fin al caos y que tiene el poder de transformarnos en habitación celestial del Todopoderoso. También Él es el donador de la vida. Cuando, por ejemplo, generó o engendró al Señor Jesús en el vientre de María. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y qué ejemplo nos dejó María, porque ella sabía que podía manchar su reputación. José podía decir a los vecinos y a la familia de María: estoy dejando a esta mujer porque está embarazada y el bebé no es mío. Pero ella, sin importarse con lo que pudiera pasar, sin importarse que podía perder a su novio y manchar su imagen y ser humillada, porque en aquel tiempo era demasiado difícil pasar por una situación semejante a esta. María simplemente se rindió y dijo: he aquí la sierva del Señor, que se haga en mí tu voluntad, Dios mío. Y entonces ella pudo ser usada como instrumento, como Dios hizo todas las cosas, y usted conoce la historia. El milagro de la concepción del Hijo de Dios tuvo como único agente al Espíritu Santo, que no solo actuó en silencio e invisiblemente, sino también de forma soberana al preparar un cuerpo para el Señor Jesús. Cuando Jesús vino en carne, necesitaría un cuerpo para expresarse. Ahora el Espíritu Santo quiere habitar en nuestro cuerpo y expresarse al mundo utilizando nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestras manos, nuestro corazón. Su boca para hablar, sus manos para levantar a alguien, su corazón para amar a su prójimo. El Espíritu Santo quiere usarnos. El Padre y el Hijo tributan honra al Espíritu Santo, declarando en las alturas su papel fundamental en la obra de redención. Así que ofrezcamos todos nosotros también el mismo reconocimiento y alabanza, pues sin Él, sin el Espíritu Santo, no tendríamos vida en nosotros mismos. En resumen, usted puede estar aquí hoy partida en 1000 pedazos. Usted puede estar aquí hoy y podríamos llamarlo hombre escombro, porque escombro es la palabra que define su vida actual. Es como si pasara un huracán y le dejó a usted devastado en diferentes aspectos. Mas si usted recibe al Espíritu Santo,
Él toma su vida como materia prima y hace de su vida una obra de arte. Él es especialista en reconstruir, hacer todo nuevo y comienza trabajando de dentro hacia afuera. Trasplanta el corazón malvado, coloca un corazón nuevo. Del cambio que sucede por dentro, usted comienza a cambiar todo por fuera. Cambia su vocabulario, su forma de actuar, de tratar a las personas. Cambia todo en usted y cambia su entorno. Y es notorio. Y las personas le preguntarán, ¿qué te está sucediendo? Y usted con alegría dirá, el Espíritu Santo está trabajando en mí. Y si usted quiere que Él trabaje en usted, búsquelo con todas sus fuerzas y téngalo como la máxima prioridad para su vida.